Bueno, y se cambió la hora. En New York creo que tenemos, a ver, una hora más, me parece. Una hora más. O sea que allá son las 12:13. O sea, las 13:12 serían. 11. O las 11. ¿Las 11? Las 11. Nos alejamos de vos, querido Casián Peña, horariamente, digo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el uso horario ahora en New York? A ver, adelante. Hola Bruno, ¿cómo estás? Ojalá que todo estupendo. Sí. Al momento tenemos la hora de 11 minutos y 12. Entonces tenemos una hora menos que O ustedes. sea, tienen 11, son las 12 minutos de las 11 sería, ¿verdad? Exacto, pues 11 y 12 horas. Exacto. Bueno, y nosotros tenemos una hora más, Una 12:12. hora más. Yo también escuché que por parte del gobierno de Paraguay quieren hacer que sea la hora de verano durante todo el año, ¿no? Entonces eso también sería Sí, muy interesante. yo creo que hay que poner coto a esto y a tener una sola hora durante todo el Exacto, año, ¿verdad? Porque exacto. eso de estar cambiando la hora y todo ese tipo de cosas me parece un... Bueno, en fin, pero estamos por buen camino, se va a mantener al parecer este uso horario a partir de ahora acá en Paraguay, en nuestro país. ¿Cómo estás, querido Casián? ¿Cómo fue el fin de semana? ¿Estuviste elucubrando muchas cosas, conectándote? ¿Fuiste a una convención, me parece, donde expusiste cuestiones interesantes? ¿Es así? A ver, ¿de qué se trata esa ponencia que tuviste ahí? A ver si nos hablas al respecto. Adelante. Claro, Bruno, pues este fin de semana yo estaba en la capital de Estados Unidos para la energía, que es Houston, Texas. Ah, Y sí. Houston, Texas, ahí era donde yo presenté una exposición mía. Era una posible inversión que yo creo que sería, que trae mucho rendimiento, que sería una buena inversión. Y yo hablé un poco sobre la decarbonización, ¿no? Entonces, ¿La hablando qué? ¿La sobre qué? ¿La qué? decarbonización. Ah, descarbonización, sí. Sí, entonces estaba exponiendo dos energías principales o fuentes de energías que yo creo que serían muy útil para el futuro y una buena inversión, ¿no? Porque tienes que pensar, las empresas que estaban metiendo dinero en este evento eran principalmente bancos muy grandes de inversión como JP Morgan, Morgan Stanley, empresas muy grandes, bancos, y también por otra parte eran empresas de energía. BP metió mucho dinero en este evento, Total Energies, Phillips 66, y bueno, yo exponé una buena presentación. Vos Yo creo, expusiste, vos expusiste. sí, Bueno, bueno. una buena presentación sobre todo esto, ¿no? Cuáles son posibles inversiones en el sector verde, en el sector limpio. Y bueno, estaba hablando un poco acerca de la energía nuclear, que yo creo que va a ser una fuente muy importante en el futuro. Aún más, yo estaba hablando acerca del tema de los data centers, que ahora requieren más y más energía y requieren mucha electricidad. Y obviamente los centrales nucleares pueden suministrar esta electricidad. Entonces, yo hablé un poco acerca de eso, era muy interesante, había una gran inversión en este evento y un gran honor también poder hablar ahí con muchos profesionales en el sector y bueno, era muy exitoso, Bruno. ¿Cómo conseguiste esto, che? Mirá que te moves mucho vos, Casián Peña. Bueno, Claro, estás en New York, es el centro del mundo, y te moves muy bien, y sobre todo para entablar una ponencia sobre la energía nuclear, que será, exacto. me parece, la próxima gran fuente de electricidad renovable a nivel mundial, la energía nuclear. ¿Es así? Es así, yo creo que sí. Vemos que aún al menos de los inversores hay algunos que aún tienen un poco, son un poco hesitantes en la posible inversión. ¿Por qué? Porque vimos obviamente el Fukushima, vimos Chernobyl, eh, y bueno, eso ahora creó un poco de miedo con estas nuevas tecnologías como los reactores nucleares. Pero en mi presentación yo también hablé sobre cómo podemos mitigar este riesgo, ¿no? Hablé que, por ejemplo, con Chernobyl y Fukushima
la razón principal por qué pasó todo esto no era por el reactor en sí, era porque la gente operando el reactor y gestionando el reactor nuclear no tenían el entrenamiento suficiente y no estaban cumpliendo las reglas y las leyes de cómo uno puede gestionar esta planta nuclear. O sea, entonces, les faltó profesionalismo. Exacto. A ese factor humano de estas centrales nucleares. Por eso ocurrieron estos hechos lamentables. ¿Es así? Exacto. Como por ejemplo en Chernobyl, la razón principal por qué pasó era, bueno, obviamente en el tiempo de la Unión Soviética, la Soviética Unión, y ahí, Unión por Soviética, ejemplo, sí. La Unión Soviética, y ahí, por ejemplo, crearon esas tecnologías de reactores nucleares, pero ellos ya sabían que los reactores nucleares que estaban creando tenían mucho riesgo, pero no comentaron eso a nadie. Entonces estaban creando estos reactores nucleares y al mismo tiempo, por ejemplo, dicen, tenemos que tener 15 personas trabajando en la planta nuclear y manejando el riesgo y manejando el protocolo. Pero ahí normalmente solo había, por ejemplo, 5 personas haciendo eso. Entonces, no había esa ley, no había ese protocolo de cumplir las reglas y por eso pasó lo que pasó. En el tiempo cuando ya sabían que va a crear un caos un caos, sí, un caos. Cuando se generó el caos, se dieron cuenta que tenían que formalizar mucho más la cosa. ¿No te parece? Exacto. Y por eso ahora, al momento, el sector y la industria nuclear es uno de los sectores más seguros en el mundo, porque la gente ya sabe lo que puede pasar si uno no lo maneja bien. Entonces, yo hablé sobre todo esto, Bruno, y la gente al fin y al cabo yo creo que estaban convencidos. Si miramos acerca de Francia, por ejemplo, 2/3 de su energía y su electricidad viene de plantas y centrales nucleares. Ellos al momento también en temas de la gestión de el uranio siendo la fuente principal para dar poder a las reactores nucleares, ellos ahora están reciclando 96% de su uranio para sus plantas nucleares. Eso significa que después del uso de las plantas nucleares, uno ya puede reciclar toda la energía para usarla otra vez en 5 o 10 años. Y así solo no usando 4%. Y yo hablé sobre todo esto, hablé sobre cuáles son las empresas posibles donde uno puede invertir, si es en la minería de uranio o si es al fin y al cabo en invertir en proyectos que lanzan nuevos proyectos en reactores nucleares. Entonces, muy interesante, Bruno. Y también para Paraguay, ya sabemos que con Itaipú, ¿no? Posiblemente en los años que van a venir en el futuro, quizás es necesario tener otra fuente buena de electricidad. Y ahí también es donde plantas nucleares pueden servir ese mismo propósito, ¿no? Sí, otros, claro, necesitamos otro sistema energético nuevo y ya no más, porque estamos retrasados nosotros. Y bueno, es muy interesante. ¿Y quiénes estuvieron ahí quiénes fueron a escucharte o escucharon ahí todas las ponencias? ¿Dónde fue esto? ¿En qué parte de New York fue esto? ¿O en Washington o en New York fue? ¿Dónde fue? Yo me fui a Houston, Texas. Texas, perdón, a Houston, Texas. ¿Y quiénes participaron ahí, digamos, de estas ponencias? Otra vez, siendo que Houston, Texas es la capital de la energía en Estados Unidos, habían los ejecutivos, bueno, los CEOs, los COOs de estas empresas vinieron, ¿no? Si es de Shell, si es de BP, todas las empresas grandes de energía de Estados Unidos vinieron al evento. También hablé sobre los bancos de inversión, ¿no? JP Morgan, que es uno de los bancos más grandes del mundo, que es el banco para el gobierno, así decir, de Estados Unidos. Ellos también vinieron, ¿no? Si son gente trabajando en vender y comprar acciones o también gente que maneja la empresa en sí. Entonces yo hablé con ellos, yo también hablé sobre Paraguay, el futuro que trae el Paraguay y que quizás una posible inversión en el país, ¿no? Yo no solo me fui al evento para exponer esta posible idea, pero también hablando sobre el Paraguay, hablando sobre la electricidad que tenemos y una potencial de una buena inversión en el país, ¿no? Siendo que la energía es barata, la energía es buena, un país estable. Yo les comenté todo eso, estaban muy impresionados
Y bueno, yo creo que siendo paraguayo en el extranjero, yo tengo esta responsabilidad de comentarle a la gente sobre una posible inversión en el país, ¿no? Bueno, qué interesante, vos estás siendo un embajador itinerante de nuestro país y sin proponerse nadie acá de que vos estás haciendo ese trabajo calladamente allá en esas latitudes, querido Casiano, así que yo te felicito como paraguayo. Por ahí podemos tener las imágenes de Itaipú también, porque de eso él está hablando. Y esta energía nuclear, digamos, ¿qué se necesita para tener una fuente de energía nuclear? ¿Es muy costoso todo esto? Nosotros estamos muy lejos de esa posibilidad. ¿Cómo podés allanarnos el camino para estar más cerca de la sintonía que vos estás presentándonos, digamos, las posibilidades de poder tener alguna vez una central nuclear acá, digamos, en estas tierras nuestras? Sí, 100%, Bruno. Mira, si miramos a Estados Unidos, 20% de su electricidad viene de plantas nucleares y ellos tienen 94, entonces ya tienen muchos. Y si miramos a todo el mundo global, al momento hay 50 centrales nucleares en construcción, la mayoría en China y en India. ¿Por qué? Porque son países muy densos que requieren mucha energía y electricidad, ¿no? Y bueno, por ejemplo, para Paraguay o para países más pequeños, yo creo que sería también ideal, sino que no son países tan densos con gente y que hay espacio para tenerlos, ¿no? Y aún más con una buena gestión y posible inversión del sector privado, o si no, de un gobierno extranjero o sino del mismo gobierno. Sí, es muy costoso, la infraestructura es muy costosa, crear estas plantas nucleares, pero el mantenimiento, al menos decir, es bastante barato. Entonces, es una energía barata, limpia y muy estable. Entonces, ¿cómo funcionan las plantas nucleares? Es que dan energía 24 horas al día a un nivel constante, ¿no? Entonces, no sube, no baja. Y si lo comparamos a la energía solar o la energía eólica, ellos son muy volátiles, ¿no? Suben y bajan dependiendo a el sol que hay afuera o el viento que hay afuera. Y eso también era una cosa que yo mencioné. Si miramos a centrales nucleares, no importa la temperatura afuera, si hay sol, si hay viento, no importa. Si lo comparamos a la energía solar o eólica, ellos requieren el sol, requieren el viento, y por eso estamos más vulnerables a posibles eventos geográficos, ¿no? Naturales del mundo. Y para mitigar ese riesgo, tener una planta nuclear sería muy útil, ¿no? Bueno, el mundo está cambiando y tenemos golpes de todas partes en este mundo. Pero yo de vuelta te felicito, te felicito por todo lo que estás haciendo, Casiano Peña, desde New York, y cómo te moves. Te fuiste a Houston, Texas, después viajás, qué sé yo, estuviste también por California, estuviste también por Washington, en fin. ¿Conoces el Tíbet? ¿Alguna vez querrías conocer el Tíbet o no? A ver. Muy interesante. ¿Por qué Tíbet? ¿Por qué Tíbet, Bruno? Porque China invade el Tíbet en 1950. Hace 74 años invadió China el Tíbet. Y también en Estados Unidos, pero en 1952 salía a la luz la primera patente del código de barras. El código de barras hace 72 años. Y bueno, son detalles interesantes. Y en España, en 1978, se legaliza la venta de la famosa píldora anticonceptiva, hace 46 años. Y en 1931 en Rochester, en New York, ahí cerca de donde estás, en 1931, se hace la primera muestra de fotografía a través de infrarrojos, o sea, muestra fotográfica infrarroja. Y esto ocurría hace 93 años. ¿Cómo pasa el tiempo y se desarrollan todas las cuestiones acá? Bueno, y yendo a la actualidad, hace un año
el grupo terrorista Hamas comete el mayor atentado en la historia del Estado de Israel, con más de 1.200 muertos y 240 personas secuestradas. Ocurría esto hace un año, exactamente un año, un 7 de octubre del 2023. Bueno, querido Casian, ¿y qué más? A ver, ¿qué nos puedes agregar? ¿Dónde vas a ir ahora, a partir de ahora? ¿Qué vas a focalizarte en qué a partir de ahora? A ver. Bueno, a partir de ahora yo voy a seguir como lo estoy haciendo al momento. Yo creo que está funcionando bastante bien. Y bueno, el destino ahora que se pone más y más seguro, yo creo que voy a irme a Paraguay ahora, creo en el próximo mes. Entonces ahí ya vamos a ver si podemos hacer quizás una entrevista en persona. Eso sería estupendo también para la audiencia y para todo. Bueno, y para nosotros sería. Claro. Para nosotros. Y por ahí coincidís con César Adario, que va a venir por acá también, ¿verdad? Sí, él me comentó. Quizás voy a ver si me voy a El Salvador o a Brasil también en el mismo tiempo, pero tengo que ver que el tiempo es finito, ¿no? Uno no tiene un tiempo infinito en este mundo, pero se puede mirar lo que se puede hacer. Y también quería dejar un comentario, Bruno, que yo creo que es importante y que, bueno, yo a veces pienso, ¿no? Santiago Peña vino acá a Nueva York, los presidentes de tantas partes del mundo vinieron acá a Nueva York. Yo a veces pienso, yo qué haría en la misma posición, ¿no? Y bueno, yo pienso muchas veces, estos presidentes dicen, queremos ayudar a los jóvenes, queremos que los jóvenes tengan una voz en nuestro país y que ellos nos ayudan en los avances tecnológicos y todo lo que tiene que ver, ¿no? Porque son la nueva generación. Si yo estaría en el gobierno paraguayo, por ejemplo, ¿no? Digo Paraguay porque es lo más relevante al momento, ¿no? Si yo estaría en el gobierno, lo que yo haría como presidente o como ministro de lo que sea, ¿no? Lo que yo haría, un programa donde los jóvenes pueden aplicar y escribir un papel académico sobre un tema importante para el país. Si es la energía, como por ejemplo yo hice con la energía nuclear, si es el transporte público, lo que sea, un papel bueno de 20 páginas con estudios, con datos para apoyar a lo que estás comentando en el papel. Escribes esto, aplicas y digamos los mejores 10 aplicantes están elegidos y van a hablar con el presidente, van a hablar con la gente, los ministros y van a crear un plan para así implementar ese plan en el país, ¿no? Yo creo hay mucho a hablar en el país de Paraguay. O sea, que la gente joven tenga intervención y pueda demostrar las aptitudes de esta misma gente, ¿verdad? Ellos mismos demostrar sus aptitudes y que se los tenga en cuenta, que se las tenga en cuenta esta gente joven, porque al final de cuentas el mundo va para adelante y la gente joven va a tornarse en gente que va a conducir los destinos del país alguna vez, y bueno, y hay que escuchar a esa gente joven para aplicar sus ideas y bueno, y a veces también acompañar lo que ellos hacen, lo que ellos pretenden, ¿verdad? Como ciudadanos también comunes de Paraguay en este caso, bueno, hay que escuchar a la gente joven para tratar de seguir esa ruta, ¿verdad? De la innovación, del desarrollo, de las nuevas metas que se tienen, etcétera, etcétera. ¿Es así? Sí, la razón por qué, sí, 100% Bruno, la razón por qué lo digo es que muchos presidentes y mucha gente, aún más en su candidatura, porque saben que los jóvenes son muy importantes, dicen, vamos a dar una voz a los jóvenes, vamos a, obviamente, toda la retórica política, ¿no? Yo entiendo todo eso, pero la única forma en que se puede, que esto se puede resultar en un... Que se puede implementar, la única fórmula es ¿qué cosa? ¿Cuál? Es una cosa, es que hay datos cuantitativos, como por ejemplo el gobierno decir, vamos a elegir por año 10 jóvenes que escribieron un buen papel académico, de 1000 aplicantes usamos 10 jóvenes y ellos van ahora a hablar con ministros en el gobierno, con el presidente del gobierno y van a implementar esas ideas. Yo creo que todos los jóvenes en la Universidad de Asunción, por ejemplo,
ellos pueden, con la colaboración con un profesor, escribir un papel académico con mucho trabajo y trabajando arduamente, hacer una recomendación al gobierno. Y después los presidentes, los ministros se sienten con este joven y vamos a ver cómo podemos implementar esto. Yo sé que un gran problema también es el transporte público, ¿no? Ellos, por ejemplo, pueden dar sus sugerencias sobre el sector público y la transportación pública. Pero lo más importante es que se implementa todas estas cosas, ¿no? Que no solo se hable, pero que se implemente y que hay un sistema que funcione. Entonces yo creo que esto sería una buena cosa, que los jóvenes puedan escribir un papel académico y que después se sientan con gente del gobierno y que se implemente esas mismas ideas. Y eso creo que falta en el país al momento. Muy interesante lo que decís, que se escuchen las voces de esta gente que tiene conocimiento y bueno, es gente joven pero con ideas. Entonces que se escuche a esta gente joven y que el gobierno después implemente esas ideas y que se tangibilicen, digamos, que se patenten a favor de la ciudadanía en general, ¿verdad? Porque al final de cuentas es esa la misión. Los que están en el gobierno tienen un tiempo finito, ¿verdad? Un tiempo X de permanencia ahí, y a través de ese tamiz ellos pueden filtrar, en el mejor de los sentidos, el sentimiento de los jóvenes para poder implementar después en la acción esos cambios requeridos por nuestra propia sociedad, ¿verdad? Y necesitamos el caso del transporte público, el caso del nuevo sistema generador de energía, el caso de tantas cosas, de la educación, que ya dijimos, la educación, la salud, etcétera, etcétera. Escuchar a los jóvenes y ver si es posible lo que ellos dicen y seguir adelante con eso, ¿verdad? Exacto, Bruno. La última cosa que quiero destacar es que yo no quiero dar un regalo a la gente. Yo creo que la gente tiene que trabajar para lo que creen, ¿no? Entonces, y eso es la razón porque yo digo un papel académico, un papel donde uno quizás mete 50 o 100 horas, ¿no? Para escribir este papel, que tiene estudios, sugerencias, que tiene datos concretos, cómo se puede implementar y el resultado final y la conclusión. Y así es mucho más fácil implementar una idea. Y así también los jóvenes saben de lo que hablan, ponen mucho esfuerzo y así se puede realizar una idea, ¿no? En esta vida nada será solo así, hay que trabajar para las cosas, pero también hay que dar oportunidades a la gente. Yo creo que esto sería un buen sistema que quizás se puede implementar en el país y para avanzar las tecnologías en el propio país, ¿no? Entonces, era una idea que yo estaba pensando este fin de semana. Muy interesante lo que decís. Y das oportunidad a mucha gente joven que también se conecta contigo mentalmente porque piensa de igual forma. Y entonces, y el gobierno implementa también eso, porque el gobierno es el que tiene el toro por las astas, entonces puede llevar a su molino este tipo de sugerencias a favor de toda la ciudadanía. Y entonces uno hace vibrar a la gente joven, las invita a participar y qué sé yo. Es un trabajo mancomunado y con objetivos y llegando a buenos puertos, digamos, llegando a buen puerto con las ideas ya cristalizadas. Bueno, muchas gracias, querido Casián Peña. Energía nuclear, nos habló él, nos acercó acerca de una ponencia que tuvo sobre que podría ser la próxima gran fuente de electricidad renovable a nivel mundial, todo el fortalecimiento de la energía nuclear, según Casián Peña desde Houston, Texas. Es así, pero estás en New York, te deseamos lo mejor ahí. 36 minutos de las 11 allá en la Gran Manzana, 36 minutos de las 12 acá en Asunción. Y vamos con sentimientos, con muchos sentimientos, feelings, ¿se acuerdan de este tema?